Bienvenidas, bienvenidas nuevamente a otro episodio de nuestro podcast Ella. De ella habla verdad, que se llama Hablemos Verdad. Ya me estoy confundiendo con los diferentes nombres que tenemos, pero con nuestro podcast Hablemos Verdad. Les saluda Susana desde Guatemala y estoy con una hermana y amiga muy querida para seguir hablando sobre este tema que nos apasiona, pero que también vemos con mucha urgencia, que es acerca de la obra del Espíritu Santo. Y así que le damos la bienvenida a Carol de Marroquín otra vez. ¿Cómo estás, Carol? Bien, Susana, mucho gusto, gracias por tenerme nuevamente aquí, gracias hermanas por sintonizarnos, es una alegría y una bendición estar con ustedes y pues esperamos poder seguirles sirviendo a través de esta plataforma. Así es, y estuvimos hablando en el episodio pasado porque tenemos mucho que quisiéramos hablar, así que vamos a entrar de lleno. Pero estuvimos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, de por qué creíamos que era importante hablarlo, específicamente para las mujeres, pero también enfatizamos en una verdad doctrinal importantísima, y que es que el Espíritu Santo es Dios. Y solo por creer, reconocer esa verdad, nos debiese cambiar la forma en la que a veces escuchamos cómo se habla del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, y cuando hay algún tipo de confusión o de forma, no sé si tradicional le pudiéramos decir, acerca de cómo nosotros como cristianos nos relacionamos con el Espíritu Santo. Entonces, hoy queremos hablar puntualmente sobre cómo vemos al Espíritu Santo, que no es solo del Nuevo Testamento, porque es Dios y ha estado desde antes de la fundación del mundo con nuestro Dios Trino. También estuvo en la creación y queremos empezar diciendo que el Espíritu Santo también estuvo presente en el Antiguo Testamento para revelarnos también su obra y lo que en ese momento estaba haciendo en medio del pueblo que Dios estaba conformando para él. Así que, ¿quieres contarnos un poco, Carol, de cómo podemos, brevemente, porque queremos pasar a lo más importante del día de hoy, que es cómo obra hoy el Espíritu Santo? Pero es importante que veamos que Él siempre ha estado, ¿verdad? Obrando. Entonces, ¿cómo pudiéramos hablar acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, Carol? Bueno, realmente el Espíritu Santo lo vemos desde Génesis, desde Génesis 1:1, ¿verdad? Desde ahí empezamos a ver ya la acción del Espíritu Santo y cómo fue un agente activo, no solo en la creación del mundo, de la naturaleza, los animales, sino también en la creación del hombre. Lo podemos ver en Génesis como partícipe de la creación, ¿verdad? Vemos cómo Génesis relata que Dios sopló, ¿verdad? Sopló su espíritu en la nariz del hombre y el hombre cobró vida, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es el espíritu de Dios? Bueno, la palabra hebrea que se utiliza aquí, ruach, que es espíritu, y también cuando dice que Dios sopló vida, la palabra zoe, que es una vida que no es una vida de una planta o la vida que tiene un animal, sino es una vida eterna, una vida diferente, ¿verdad? Entonces sabemos que es una vida que viene del Creador y es a través, pues, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios realizó esta obra. También podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento obrando en ministerios del Espíritu Santo que actualmente sigue haciendo también. Vemos, por ejemplo, cómo el Espíritu Santo restringió el pecado en el mundo, en las personas, cómo a través de él también fueron capacitados algunos creyentes
Mm, cómo trajo convicción de pecado eh, a través de los profetas y ujú, en los profetas, eh, cómo trajo llenura, ¿verdad? Cómo se habla ahí de que el Espíritu Santo también lo llenó a las personas. Esto lo vemos, por ejemplo, en Miqueas 3:8. También vemos al Espíritu Santo dirigiendo al hombre. Lo vemos mucho, por ejemplo, en Reyes, ¿verdad? Actuando, dirigiendo, ujú, eh, cómo a través del Espíritu Santo Dios envió personas, instruyó a su pueblo, reveló cosas a su pueblo, animó también a las ujú, personas y em, también trajo adoración, ¿verdad? A través del Espíritu Santo mm, podemos ver cómo personas pues vinieron para adorar a Dios. Entonces, no es que el Espíritu Santo fue una figura silente o mm, una figura pasiva, ahí sentado esperando su turno, sino como hablamos en el capítulo pasado, es un Dios trino ujú. y actúan las tres personas. eh, y así lo vemos desde el principio, lo vemos pues desde, como te dije, desde Génesis, ¿verdad? Ujú. Y pensando precisamente en pasajes importantes y claves del Antiguo Testamento, pienso en Ezequiel 36, que si ustedes lo leen, van y lo leen detenidamente, es una profecía acerca de el nuevo nacimiento de todo creyente y de la promesa de Dios para todo creyente en el cumplimiento de Cristo Jesús. Y precisamente dice Ezequiel 36, a partir del versículo 26, dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, si solo resumiéramos y habláramos muy puntualmente de este versículo, veríamos desde ya la obra del Espíritu Santo en la vida Ujú, de los creyentes. Y, y aunque algunas personas han dicho, es que Dios se ha referido a mi espíritu como si fuera una parte de Él, pero no realmente Él, y por eso muchas veces lo ven como inferior o como dijimos en el episodio anterior, como que si Él fuera el mensajero de todos, ¿verdad? Y simplemente tenemos que entender que la palabra de Dios en ese tiempo se estaba escribiendo porque no estaba toda la Biblia como la tenemos ahora. Por lo tanto, Dios se revelaba, hablaba y hacía las cosas de una manera diferente a la que hoy lo vemos en cuanto a darle a sus profetas, que fueron quienes escribieron la palabra de Dios, para que quedara inscrita en las palabras que hoy tenemos como nuestra Biblia y conocer las obras que Él ha hecho, que Él ha hecho y que son las mismas, pero que el Espíritu Santo estuvo activo en, como bien dijiste, en todo lo que Dios hacía, pero Él era parte de esa promesa que hoy vemos en este versículo con Cristo Jesús, que aunque no se menciona también Cristo como la palabra Cristo, Jesús, Mesías o Jesucristo en el Antiguo Testamento, creo que todos pudiéramos afirmar que está Cristo presente como promesa, como profecía, como una obra que se estaba esperando él cumpliera, ¿verdad? Entonces, creo que también es un versículo bastante iluminador para nosotras hoy, ¿verdad? sí, y por ejemplo, siguiendo la misma línea, estaba meditando también en esta profecía tan famosa de los huesos secos. Mm, Y cuando tú lees también Ezequiel 37, en el primer versículo, ahí claramente habla del Espíritu del Señor. Él dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó
en el Espíritu del Señor. Ujú. Entonces vemos activamente al Espíritu actuando aquí, ¿verdad? En el profeta con Sí, un propósito, ¿verdad? sí. Y aquí vemos nuevamente esta profecía que nos habla del nuevo nacimiento, porque esta profecía, pues de eso es Dios mostrando la obra que Él va a hacer en los que estamos, pues, muertos en delitos y pecados y cómo Ujú. Él iba a traer vida eterna a las personas, pues, que estamos muertos, que estábamos muertos en delitos y Exacto. pecados, ¿verdad? Entonces sí, vemos activamente esto. eh, como hemos hablado otras veces, la revelación de Dios a través de la historia ha sido una revelación progresiva y Ujú. ha culminado en Cristo, que es la máxima revelación y la revelación definitiva de la obra de Dios en pro de su pueblo. Así ha sido también la revelación eh, de Dios sobre el Espíritu. Lo vemos actuando en el Antiguo Testamento, pero lo vemos de una forma más grande quizás o más visible eh, después de Cristo, ¿verdad? Ujú. Eh, y es lo que vemos y estamos viviendo pues actualmente en la iglesia también. Exactamente, y precisamente, que bueno que, pues, dijiste ese ejemplo, porque no quiero perder la oportunidad de decir que la correcta interpretación de este pasaje de los huesos secos es precisamente una promesa de esa obra del Espíritu Santo en los Ujú. nuevos creyentes. Y no como a veces quizás tú has escuchado, tú, Carol, o yo, sé que sí, pero quizás quienes nos escuchan puedan pensar que esto se trataba acerca de le vas a Tu decir sueño, a tu negocio, le vas a decir al cuerpo, le vas a decir a no sé qué, que como vayas a tu hueso seco, matrimonio, a tu matrimonio, a tus que si está, sueños. ajá, que si estaba muerto, entonces que entre el Espíritu del Señor y les dé vida. Entonces, de eso vamos, precisamente con ese ejemplo, queremos entrar y hablar precisamente sobre la obra del Espíritu Santo ahora, Ujú. a partir del Nuevo Testamento, porque eh, no solo estuvo presente desde la creación y durante todo el tiempo el Espíritu Santo, pero también tenía una encomienda que Jesús claramente nos la dijo en Juan, ¿verdad? Cuando él dice, cuando Jesús le dice a sus discípulos, no los voy a dejar solos, les daré otro consolador. No les daré mi consolador, no les daré el inferior que está trabajando para mí y para ustedes, sino otro consolador. Y la Biblia cuando coloca otro consolador, lo coloca incluso con mayúsculas, haciéndonos ver que es una deidad. Ujú. Entonces es otro consolador que estará con ustedes, ¿verdad? Y ahí es cuando Ujú. empieza entonces lo que tú explicas muy bien, que me gustó cómo me lo dijiste antes, acerca del Pentecostés, ¿verdad? Ujú. De la maravillosa promesa del Pentecostés. Sí, realmente el Pentecostés es el cumplimiento de esta promesa. Ujú, ujú, Es el inicio, por decirlo de una forma, el inicio más visible de la iglesia. ujú, Eh, ujú, Cabe decir que todas las iglesias nacieron, o sea, que la iglesia nació en Pentecostés, porque realmente es el Espíritu de Dios actuando en el mundo. Eh, ujú, entonces, realmente Pentecostés es eso, es el cumplimiento de esta promesa que habíamos venido eh, escuchando muchísimos años antes sobre este actuar de Dios ujú, ujú. en el mundo, como lo vimos, por ejemplo, uno de tantos ejemplos, ¿verdad? Como lo vimos en Ezequiel. Y Cristo mismo lo promete, como tú mismo lo dijiste. Entonces, sí.
Y precisamente cuando Jesús lo dice, precisamente en Juan 14, por si lo quieren buscar, Juan 14, 15, cuando dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no ni le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, ¿verdad? Sí, No sí, los dejaré huérfanos. ¿Y quién es alguien mm, que es huérfano, que no tiene un padre, ¿verdad? así es. Y que no tiene alguien que vele por él? Vendré, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces, Jesús mismo está dando esta promesa del Espíritu Santo, no como una experiencia, no como una emoción, no como un viento, que aunque ha sido metafóricamente ejemplificado de esa forma en algunas partes de la Biblia, específicamente en Juan 3, por ejemplo, eh, pero sabemos hoy que es una persona y que es Dios. Entonces, Ujú, no podemos solo pensar que es eh, ese solo soplo de aire que nosotros mismos podemos hoy emular muchas veces cuando hablamos sí, acerca del Espíritu Santo. Entonces, el Pentecostés viene a ser una afirmación de lo que Jesús había dicho a sus discípulos, porque si entendemos que la Biblia es una historia progresiva, estamos viendo cómo ya está llegando a su clímax, pudiéramos decir, ¿verdad? Después de la muerte, en la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Entonces hoy viene esa promesa para que se siga proclamando el Evangelio de Cristo y la promesa que se le hizo a Abraham de que de todas las naciones habría pueblo de Dios, se estaba empezando a cumplir. ujú, Y por eso es que ese hecho tan maravilloso, histórico, y, y único en su forma, ¿verdad? Porque luego vemos otros pequeños pentecosteses durante el libro de Hechos, pero de hecho el libro de Hechos se llama Los Hechos del Espíritu Santo, ujú, pero precisamente ahí vemos que era necesario, aún no tenían la Biblia ellos también, era necesario que vieran muchas cosas aún para creer que este era el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, el verdadero Dios, el verdadero Señor, tanto para los judíos como para los gentiles. Por eso levantó a un Pablo para sí, que entonces le fuera a predicar a los gentiles y al Pedro para que fuera a predicarle a los judíos. Pero ese hecho de Hechos 2 es el que más mal se ha interpretado con respecto a sí, la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? así es. Porque debemos entender que, como tú dices, contextualmente qué estaba sucediendo en esa época, Ujú, ¿verdad? Estaba ujú, formándose la iglesia, ujú, estaba llevándose a cabo la misión de Cristo. Él mismo dijo, ¿verdad? Que él había venido por ovejas que eran de otro redil también, ¿verdad? ujú, Hablando pues de que él no había venido únicamente al Israel étnico, sino que también había venido por personas de todo el mundo, de otras etnias. ujú. Entonces, en el Pentecostés, Jesucristo está realizando esta labor, ¿verdad? Él ya culminó la obra de salvación y ahora pues viene la obra de salvar a más, ¿verdad? De buscar a Ujú, más, de atraer más personas. Entonces, esto lo hace a través del Espíritu Santo y entonces en ese momento de la historia es necesario capacitar a los apóstoles y capacitar a la iglesia para que en el poder del Espíritu Santo ellos vayan, prediquen el Evangelio y entonces pues la iglesia empiece a cruzar fronteras y a llegar pues a todas partes del mundo. ujú, ujú, Por eso vemos pues tantas, en libros de hechos, tanta obra del Espíritu Santo de esta forma
tan maravillosa, y vemos en Pentecostés el poder tan grande del Espíritu Santo que yo creo que incluso actualmente nos maravillamos Mm, de ver, de leer, ¿verdad? Cómo es que el Espíritu Santo actuó de esa forma tan impredecible para nosotros, tan increíble para nosotros, y que nos ujú, damos cuenta y decimos, wow, o sea, mm. Jesús iba en serio cuando dijo que iba por las ovejas de otro redil, ¿verdad? Sí. Imagínate si nosotras, cuántos años después de que esto sucedió, nos seguimos maravillando, o sea, esto sigue generando asombro en nosotros de esta obra tan poderosa. ¿Cómo no sucedió y cómo no lo iba a hacer en aquella época cuando estos apóstoles estaban tristes? Acababa de morir Jesús, la gente estaba consternada, confundida. ¿Qué pasó si el Mesías, el Mesías que esperábamos era un Mesías guerrero que iba a venir a libertar a su pueblo y se murió en una cruz, ¿verdad? Ujú, Pero al ver el cumplimiento del Espíritu Santo y cómo obra con este poder tan grande, pues ujú, claro, iba a ujú. traer convencimiento eh, a las personas y también incluso a los apóstoles. Iba a traer Total. más afirmación en su fe y más fortaleza. Y prueba de esto es que dime cuál de todos los apóstoles se dio la vuelta atrás y dijo, yo ya no sigo con esta obra, ¿verdad? Ujú, Todos murieron por la ujú. causa de Cristo. El 98% de ellos fue martirizado y ellos dieron su vida por Cristo porque tenían este convencimiento de lo que ellos habían visto, del poder que habían tenido a través del Espíritu Santo que ellos habían experimentado, ¿verdad? Pero no era únicamente una experiencia, ¿verdad, Susana? Es que eso es lo que también tenemos que ver, que no fue únicamente una situación emocional, ¿verdad? Sino que realmente ellos estaban, Ujú. porque habían visto el cumplimiento de las escrituras en Cristo y Sí, estaban viendo el cumplimiento de las palabras de Cristo en el Espíritu Santo y de las escrituras en el Espíritu Santo. O sea, sí sí. había un fundamento teórico, si lo quieres ver de esa forma, eh, en el cual ellos pudieron discernir y decir, ok, sí, ¿verdad? Esto Ujú. sí, sí, claramente es algo divino, pues no es únicamente producto de mi emoción o porque yo quiero que así sea y mi mente lo fabrica, pues, ¿verdad? Eso es lo que me llama a mí tanto la atención y que creo que es tan hermoso también de ver en Pentecostés, ¿verdad? Ujú, ujú. Y otra cosa que tal vez también podemos como ver en este importantísimo primer sermón es que Pedro aclara muchísimo de lo que hoy a veces podemos ver como que tenemos al Espíritu Santo. Mm, Porque cuando dice Hechos 2 que vino, que sucedió todo esto eh, milagroso para nosotras hoy, ¿verdad? Porque ver eh, como fuego sobre la cabeza de alguien estaría, no creo que sería algo que pudiéramos experimentar verlo hoy, ¿verdad? exacto. Pero para Dios no hay nada imposible, pero según lo que dice la palabra, esto fue un hecho único, precisamente como fue un hecho único que Isaías predicara desnudo, Sí, ¿verdad? así es. Entonces, pero esto también sucede de esta manera y las personas como no entendían lo que estaba sucediendo pensaban que ellos estaban borrachos por la forma en la que estaban Mm, actuando. Entonces dice después el pasaje que el mismo Pedro lo aclara en Hechos 2:15 cuando dice, estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, ¿verdad? Porque de plano tal vez a la hora cuarta sí se emborrachaban. Pero dice, sino que esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y esto es bien Ujú, importante como aprendizaje hasta para leer la Biblia. O sea, la misma Biblia confirma la Biblia. Entonces, la misma Biblia está diciendo, no es esto, ¿acaso ustedes no saben? El profeta Joel lo profetizó.
y estamos Ujú. viviendo lo que el profeta Joel dijo. Entonces él dice cuál es lo que dijo el profeta Joel, y en el versículo 22 dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Qué Mm. diferente que después de que la promesa de Jesús sobre el apóstol Pedro y sobre todos sus discípulos y los que estaban con ellos ahí, ¿qué fue lo que salió de él después? Palabra de Dios, ¿verdad? Sí, Y una así es. palabra de algo que no era una revelación nueva, porque él ahí Sí, dice, como ustedes lo saben, sí. no solo dijo de la profecía que se había dicho mucho tiempo atrás para los judíos que estaban ahí y para aquellos gentiles que andaban de curiosos, que todavía no sabían qué estaba pasando, ellos mismos están diciendo, aunque dice Pedro, hombres de Israel, porque él le fue a predicar como Jesús dijo, primero a mi casa, primero a Israel, pudieron haber otros por ahí, leían un comentario, y por eso él dice, todos ustedes saben de este acontecimiento, Jesús murió, y ustedes lo clavaron en la cruz. Sí, Entonces, cuando tú pensás, ¿qué sermón es este? Y luego, más abajo, en el 37, dice, al oír esto, fíjate, sí, eso cuando te ellos iba a vieron decir. todo ese, como que estaban borrachos, no, solo les causó eso, les causó el decir, ¿y estos qué les pasa? ¿Ah? Confundirse, verlos borrachos y tal vez decir cosas como estas, ¿verdad? Porque no la entendían. Pero cuando Pablo les habló, les dijo la profecía, lo que vieron, lo que Dios dijo también, porque luego cita otros pasajes del Antiguo Testamento. Y en el 37 dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y luego, ¿qué dice? Arrepiéntanse y sean bautizados. Esa Ujú. es la obra del Espíritu Santo, Así es. porque no se trata solo de, ahora vemos que se queda solo en quiero sentir, quiero experimentar, quiero ver estas cosas para afirmar algo, pero la realidad es que cuando ellos oyeron la palabra, fue que fueron conmovidos al arrepentimiento, porque Así antes es. vieron todas esas cosas y se burlaron diciendo que estaban borrachos, Así es. ¿verdad? Y lo importante también en este texto, ya que lo estamos analizando, es no solo el efecto inmediato Ajá, que esto tuvo buen en las punto. personas, ¿verdad? Que estas personas, como bien dices tú, trajo convicción de pecado, trajo arrepentimiento, Ujú, sino que también el efecto a largo plazo, ¿verdad? Que trajo en estas ujú, personas, porque tú puedes, o muchas personas, o quizás pues nosotras en algún momento lo vivimos también, de decir, ay, sí, yo eh, me arrepentí, ¿verdad? Y no sé, dije una oración de arrepentimiento y yo ahí fui ujú, salva, ¿verdad? Pero yo salgo de la iglesia y ya el lunes estoy con mi vida como que si nada hubiera sucedido y me ujú. vuelvo una cristiana nominal, únicamente de Sí, nombre, en donde creemos que realmente el espíritu es una presencia que quizás se manifiesta únicamente en mi vida cuando yo estoy ahí en la iglesia, en un periodo de alabanza, que la alabanza estuvo buena, ¿verdad? O que me dijeron tal y tal cosa. Y esa es la forma en la que el Espíritu ujú, Santo vino y se expresó en mi vida, pero no. Realmente cuando nosotros estudiamos este pasaje y que es tan importante, Susana, porque Hechos nos relata la iglesia, nos relata la ujú, vida de la iglesia. Es un texto narrativo y eso es algo que tenemos que entender a la hora de interpretarlo porque muchas personas también lo pueden tomar como un texto eh, que manda, que así debe ser las cosas y no es así. Hechos es un texto
narrativo que nos narra lo que sucedió en aquella época, pero por supuesto que tiene implicaciones actuales para la iglesia. Y vemos, por ejemplo, cómo fue el cambio de vida en estas personas y cómo ellos empezaron a vivir de otra forma. Dice en el versículo 42, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, vemos personas y más adelante vemos también cómo compartían sus bienes, cómo vivían verdaderamente en una comunidad, ¿verdad? Y cómo ellos ponían para el bien común no solo las cuestiones materiales, sino también los dones, ¿verdad? Que recibieron. Entonces, eso es otro punto importante Sí. que tenemos que tomar en cuenta en esta narración. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue siendo, o sea, el actuar de Dios sigue siendo el mismo. O sea, Dios no ha Ujú. modificado las épocas diciendo, ahora me gustaría que aquí pase tal cosa, ¿verdad? Exacto. O no, ahora aquí lo que vamos a hacer es que vamos a activar una era apostólica nueva y que empiecen a Sí. pasar cosas raras, ¿verdad? O bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es que mejor le vamos a dar la autoridad a los hombres para que ellos dirijan el espíritu a ver si lo administran bien. No, Ujú. o sea, eso no está sucediendo, pues, o sea, ya por eso tenemos estos textos bíblicos que nos dicen cómo el actuar de la iglesia y ahí podemos ver Ujú. verdaderamente eh, el efecto del Espíritu Santo, como te digo, no solo en ese punto, sino cómo es la vida del cristiano que está bajo el poder del Espíritu Santo. Así es. Y algo también importante que creo que es para ya ir avanzando a lo que queremos dejar puntualmente y por lo que hemos estado hablando de todo lo que el Espíritu Santo hace, quién es, cómo obró en el Antiguo Testamento, qué pasó en Hechos. Ahora pasamos a pensar cómo es que los apóstoles se refirieron al Espíritu Santo. Y aquí es donde muchas veces hay discrepancias y aunque hayan discrepancias como denominacionales, también puede haber una línea muy delgada de discrepancias de falsas enseñanzas. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si, por ejemplo, esto que se recientemente, porque no es algo que la iglesia primitiva ni la iglesia apostólica a lo largo de los primeros siglos afirmara que era así, es creer que yo necesito ser bautizada de dos formas, por el agua y por el Espíritu Santo. Y la señal de que yo ya recibí al Espíritu Santo es que yo voy a hablar en lenguas. Mm. Entonces, este pasaje, por ejemplo, de Romanos 8, nos dice algo importante, todos Romanos, ¿verdad? Del 1 al 10 más o menos, nos está hablando de la diferencia entre los que están en la carne y en los que están en el Espíritu. Pero este pasaje específica y puntualmente dice, el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, el que no lo tiene no es de Dios. Punto. No dice si tienes al Espíritu Santo porque te bautizaste por el Espíritu Santo. Y Así es. esto viene de una muy mala interpretación de un pasaje en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, donde él habla, deben ser bautizados en fuego, ¿verdad? Y por eso Ujú. se le ha ejemplificado eso como las lenguas de fuego también. Ujú. Entonces, ahí viene un hilo, según las personas, en que yo debo de tener otro bautismo y ese bautismo me lo tiene que dar una persona, un hombre, un líder, y encima debo testificar que sí fui bautizada, que sí recibí al Espíritu Santo, porque hablo en lenguas.
Sí. Si nosotras buscamos de verdad un versículo donde dice que el Espíritu Santo nos debe bautizar por tercera vez, quitando la narración, como bien explicaste tú, de hechos, que era parte de lo que estaba realizando, por ejemplo, con el Evangelio de Juan, también el apóstol Juan dice que Jesús hizo muchas señales para que muchos creyeran, pero era porque en ese momento era necesario de esa manera, que creyeran que Él era el Mesías. Así es. Asimismo, en el libro de Hechos, ellos tenían que creer que ellos eran los apóstoles de Cristo, los discípulos, los seguidores, que ellos eran los encomendados de Cristo Jesús. Ahora mucha gente quiere seguir de esa misma forma o a veces peor porque lo que quieren es tratar al Espíritu Santo como que si fueran los profetas del Antiguo Testamento y empiezan a hacer una mezcla. Yo te lo digo porque recuerdo cuántas veces me forzaron para hablar en lenguas como testimonio de que el Espíritu Santo estaba en mí. Y, y tuve que mentir, Carol, porque Ah, a mí no me salía nada. Entonces tuve que decir palabras que no repetir y repetir porque yo sí quería recibir al Espíritu Santo, ¿cómo no? claro. Entonces, ver que todas las demás sí, y capaz que yo no tenía el Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es la motivación? Que entonces si no, no voy a tener dones. Mm, sí, Y hemos desviado la mirada de eso y entonces el Espíritu Santo se convierte en ¿qué? En alguien que yo manejo, así es. ¿verdad? Así es. Alguien que tú quieres controlar. Sí. Y realmente cuando nosotros adoptamos esa posición, y por eso era tan importante a nuestros ojos el capítulo anterior en el que pudiéramos de verdad entender que el Espíritu Santo es Dios, porque Muy bien. posicionalmente, cuando nosotros entendemos eso, posicionalmente nos colocamos en el lugar que nos toca, que es por debajo de Él, no por Ujú, encima. ujú. A ver, pensemos un poco con lógica, es que si estamos por debajo del Espíritu Santo, ¿qué autoridad podemos tener sobre Él? Totalmente. Ninguna. O sea, es que si entendemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? ¿Cómo nosotras podemos controlar a Dios si nosotros somos creación de Dios? Estamos por debajo Amén. de Él. Así es. Entonces, el tema aquí también es que muchas veces creo que por la mala interpretación de Ujú, los textos y por la mala eh, interpretación que tenemos de quién es el Espíritu Santo, ujú. caemos en una irreverencia para Total. referirnos al Espíritu Santo y realmente empezamos a hablar de verdad con prepotencia, con orgullo y con mucha ignorancia. Mm, Empezar a utilizar frases, Susana, tan terribles, ujú. porque es la realidad, Contanos. como por ejemplo, y esta es una encuesta que hice con varias hermanas, o sea, estas no me las estoy inventando, son historias de la vida real, ¿verdad? Y quizás, pues, alguien más las ha escuchado, pero bueno, eh, como el hecho de decir, vamos a habilitar al Espíritu Santo o voy a Dios habilitar mío. al Espíritu Santo para que haga y diga tal cosa, ¿verdad? Ujú. O vamos a llamar al Espíritu Santo como que él estuviera ahí sentado esperando a ver a qué horas le cae trabajo, ¿verdad? Vamos a llamar al Espíritu Santo para que venga, ¿verdad? O esta estuvo bien fea, ¿verdad? Que decir, el Espíritu Santo va a entrar en mí para que yo Ay, les Dios dé mío. palabra y profecía. Entonces, mira, Susana, por muy bonito que se escuche, por mucha necesidad que Espiritual yo que se escucha. sí, como oyente tenga, ¿verdad? Por mucha necesidad que yo tenga, de verdad preguntémonos, ¿qué poder o qué autoridad tenemos
nosotros o cualquier persona Ujú. sobre el Espíritu Santo? ¿Qué autoridad tenemos? Ninguna, ninguna. Nosotros estamos por debajo del Espíritu Santo y actuamos bajo su autoridad. Es bien importante entender y un estudiante de la palabra que realmente consciente va a lograr entender que el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento en el que tú eres salva y no por fuerza Amén. debe ser una experiencia emocional o una Ujú. experiencia así extraordinaria, porque Sí. la palabra nos dice que el Espíritu nos da testimonio a nosotros de que somos hijas de Dios y que por nuestro fruto vamos a ser conocidas si hemos sido salvas o no. Entonces, Ujú. verdaderamente el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento en el que el creyente es añadido al cuerpo de Cristo. En ese Así es. momento en el que tú, hermana, fuiste rescatada por Cristo y en el que Él te encontró ahí, ovejita perdida, toda rota y quebrantada, y en el momento en el que Él nos salva y nos lleva a su rebaño y nos hace formar parte de su familia, en ese momento el Espíritu Santo eh, entra en ti, entra en ti y Ujú. entonces nosotras somos bautizadas por el Espíritu Santo y son varios sucesos que ocurren al mismo tiempo y esto no me lo estoy inventando, la palabra lo dice, ¿verdad? Eh, el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestra vida y ocurren algunos hechos que nosotras no vamos a ver, pero que la palabra lo relata y sabemos por fe que la palabra es verdadera. También nos dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo nos sella. Tú no ves un sello en tu cabeza, ni yo lo veo en mí, pero Dios lo ve. Y ese sello Ujú. es la marca de posesión de Dios. O sea, somos de Él, somos de su pueblo. Entonces, ¿cómo entonces podemos ser de Él si todavía no hemos tenido al Espíritu Santo y si la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos sella? También nos dice que Exacto. la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es un arra, una garantía de esa salvación que tenemos en Cristo y que es para siempre. No solo la salvación actual, sino es futura, o sea, es para siempre. Y otro tema que creo que se ha malentendido mucho, Susana, es no solo el bautismo, sino la llenura del Espíritu Santo. Uf, sí. Y Oh. este es otro tema que realmente las personas eh, lo han malentendido porque Ujú. pues se cree por este versículo que dice, ¿verdad? Que nosotros pues debemos, es como un contraste, ¿verdad? De ese metáfora que usa, ¿verdad? De los efectos del alcohol, ¿verdad? Donde Ujú. dice que nosotras pues debemos ser llenas, ¿verdad? Pero verdaderamente estar lleno del Espíritu Santo, hermana, es que tu vida esté sometida a la dirección del Espíritu. Amén. Es el Espíritu nos guía y eso es lo que queríamos hacer como el match ahora con la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ujú. Y lo que queremos es que ustedes se den cuenta que el Espíritu Santo sigue obrando de la misma forma en nuestros días. Sigue dándonos poder para vencer el pecado, las tentaciones. Nos sigue capacitando para perseverar en la fe. Él está morando en nosotros como esa promesa y cuando hablamos de morar es una morada permanente. No es alguien que se va y que viene y que va y que viene y que hay que estarlo llamando. Él está todo el tiempo porque es una promesa de Cristo que Él iba a morar con nosotros. Él sigue dirigiéndonos, animándonos, llamándonos, Ujú. convenciéndonos de pecado, restringiéndonos de pecar, dando testimonio a nuestra vida y a la vida de los demás, ¿verdad? Ujú. Sobre el Evangelio. Entonces, realmente la llenura del Espíritu Santo habla de estar bajo Ujú. control, ¿verdad? Antes
se utiliza esta metáfora del alcohol porque pues el alcohol ejerce un control en Ujú, tu mente que te hace perder el ujú. dominio propio, ¿verdad? Te hace perder el dominio, pero el espíritu ejerce un control en tu corazón que resulta en un dominio propio. Puedes controlarte y ya no pecar. Puedes controlarte restringir esa tentación que ya no se vuelva un pecado, ¿verdad? Entonces, ese creo que es otro tema bastante importante. Bastante. Y quiero apoyar lo que dijiste con Efesios 1 del 13 al 14, que dice, en, vamos a ver, espérame. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del Mm, Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la sí. promesa. Creo Ujú, y el Espíritu Santo viene a morar en mí. Bueno, honestamente hay muchas posturas en esto. ¿Verdad? Por ejemplo, los reformados, y pensamos el Espíritu Santo ha estado ha estado haciendo una obra para iluminarte y despertarte de la muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y ujú, pecados, y hace una obra de regeneración en ti para que entonces puedas tener convicción de pecado, arrepentirte, creer y arrepentirte, y entonces el Espíritu Santo ya está en ti, porque es una promesa que Jesús hizo. Y dice después que así es es. las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ujú, Este pasaje encierra todo lo que acabas así de es. decir, ¿verdad? Es para Ajá. nuestra salvación, creemos, somos sellados por el Espíritu de la promesa, hasta esperar ese momento en el que vayamos y seamos, ya sea porque nos morimos antes que viniera Jesús, Sí, o porque Él viene por nosotros, pero todo esto es para la alabanza de su gloria. Nada así de es. obras del hombre, nada de control del hombre, Así es. nada de las manitas del hombre. Así Y, es. y algo más que creo que es una gran confusión con lo que decías de la llenura del Espíritu Santo, también es, por ejemplo, yo he escuchado a otras personas que dicen, es que el Espíritu Santo es mi amigo, ¿verdad? Es mi Mm, amigo, él es el que me ayuda, es el que me consuela. Y, y empezamos a hacerlo como aquel chiquito. angelito, ¿te acordás de las caricaturas donde hay un diablito y un angelito? Sí, ¿Verdad? Así como, ay, es mi amigo, ¿verdad? Y él es el que me llena, es el que me hace sentir cosas bonitas, el que me hace sentir estas emociones y esto y lo otro. Y, y es bien delicado cuando sí, empezás a presentar al Espíritu Santo de esta manera y porque le damos una connotación espiritual y emocional que en este tiempo es bien perjudicial. No solo ya lo era de los años 90 para acá que proliferó muchísimo estas enseñanzas en las iglesias grandes y en las iglesias relevantes que le llaman también, ujú, como para que te activen, ¿verdad? Vamos a sí. activar el espíritu de esto, de lo otro, o si no, vamos a echarte fuera el espíritu Mm, el espíritu sí, de alcoholismo, de mentira. Y ujú, cuando tú lees tan claramente Gálatas 5, cuando habla del fruto, precisamente de lo que tenemos que estar llenos, del Espíritu Santo, sí, para obedecer su palabra y dar fruto, Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, anden por el Espíritu. sí. No dice anden como, con risa santa o con que Ajá, alguien esté poniéndole la mano a alguien y Espíritu Santo, hazme el favor de darle más. ¿Darle más de qué, amiga? O sea, ¿darle más de exacto. qué? Darle más de que se ría, de que empiece a incluso actuar de forma bochornosa. Sí, Porque en un único pasaje de la Biblia menciona eso que sucedió a los exacto. apóstoles con todo lo que hemos expuesto de la razón por la cual lo fue y que pueden ir a la Biblia y confirmarlo. Ujú, Pero, pero es esa como soberbia, ¿verdad? sí, Espíritu Santo, ven, te llamo yo, Susana, la grande Susana, ven.
hazme sí. favor de darle a mi amiga más de ti, Y ¿me estás entiendes? estás a mi merced, y yo te digo a quién vas y a quién Sí, le das qué. Es lo que sí. te digo, No, 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 es no, no. realmente un acto de prepotencia, de pensar que nosotros lo podemos dirigir, nosotros lo podemos controlar, y que como es una persona, está a mi servicio. Y alguien puede venir y pensar, pero yo sí he sentido cosas. Yo estuve por más de 10 años en enseñanzas así. Y es cierto que hay emociones que se empiezan a exacerbar, pero ¿por qué? Porque estás en un movimiento así. Yo hace poco estaba viendo, me llama mucho la atención cómo se mueven las sectas. Y es impresionante cuando tú ves estos documentales de cómo una única persona carismática puede empezar a decir un montón de cosas para quienes no leen, Mm, ¿verdad? Y no tienen de verdad un hábito de leer para conocer a Dios y vivir esa relación con Dios como Él la ha dejado para nosotros escrito en su palabra. Somos fáciles de que nos digan un montón de cosas y las emociones se mueven súper fácil. sí, Tú y yo podemos llorar porque vemos una película de un perrito que se murió. sí, Y es cierto, el perrito no se murió. Gana más dinero que tú y yo porque salió en la película. ¿Me porque es mejor entiendes? actor que tú y que yo. ¿Verdad? Entonces, o sea, las emociones, por eso la Biblia no dice que confiemos ni en ellas, pero precisamente ¿por qué? Porque esas son las que se utilizan. Si yo te empiezo a decir a ti, mira, no estés triste, pero el Señor te ama. Cuando estás triste, yo te empiezo a Claro, decir, te ama. Él quiere darte cosas buenas. El Espíritu Santo quiere venir con poder. claro, A mí, por supuesto que vas a llorar. Por supuesto que te va a chicopalar el corazón. Y todo así ese es. mover que hay alrededor, no es que uno no tenga el Espíritu Santo como me lo dijeron a mí una vez por decir estas cosas, sino porque de verdad el Espíritu Santo esa no es su obra. Así Esa es, no es su obra, hacernos sentir bonitas y especiales. Su obra es santificarnos, así es. transformarnos a la imagen de Cristo Jesús, recordarnos su palabra, enseñarnos su palabra, convencernos de pecado. Eso Ujú, casi ya no lo oímos, convencernos de pecado. Em, hay- en el proceso de santificación, que nosotros podamos dar fruto, y ese fruto que, como dice Pablo en Gálatas, anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne. Esa es exacto. nuestra lucha espiritual más grande. No que yo le diga al Espíritu Santo que le quite, que le dé, que le ponga. No, es un morir a nuestro pecado para que ese fruto del Espíritu Santo verdaderamente haga su obra. Obedecemos al Señor, no porque nos emocionamos, porque nos recuerdan que somos amadas. ¿Quieres recordar que eres amada? Ve a la Biblia, Sí, ve. Y ahí te vas a dar cuenta que eres sí, amada, qué gran Dios es en el que has creído. Ve a la Biblia. Pero toda esta manipulación que te pone a ti y a mí en el centro para que nosotros solo y estemos, ¿sabes cómo? Como, como, como yo no sé cómo fuiste educada, pero yo me recuerdo que, por ejemplo, mis papás me decían a mí, esto no lo puedes oír tú, ¿verdad? Y me llevaban para otro lado porque eso no lo podía oír o me privaban de entender muchas cosas ujú, porque todo era un tabú de muchas cosas. Pero así mm, es como hacemos a las personas. Esto no es para ti. Seguí en las cosas de niña, ¿verdad? Tú solo crees que Jesucristo de verdad vino, murió en la cruz por ti. Ahí está, va, ya, ¿verdad? Pero te voy a decir que ujú. eres linda, que eres amada, que es Satanás el malo contra ti. Tú tan linda y Satanás Tú tan eres una malo, ¿verdad? El espíritu de princesa no sé qué y de guerrera. no sé. Es que de verdad, no lo Sí, digo en son de burlarme ni de superioridad, lo digo porque estuve ahí y lo digo porque la Biblia me quitó la venda de dónde. Es que nosotros estamos escuchando algo acerca de Dios, que es el sí. Espíritu Santo también, y, y mi reverente forma de haberme relacionado con el Espíritu Santo.
Sí, realmente, como tú dices, esto es bien peligroso, pero al final eh, creo que volvemos y siempre caemos en el mismo punto en el que no podemos ser mujeres que nos dejemos llevar por nuestras emociones o por lo que nos dice. Y todas tenemos necesidad de algo, porque este mundo no es fácil. O sea, estamos lidiando Ujú, con naturaleza caída de los demás, del mundo y nuestra. Entonces, siempre vamos a tener algún tiempo de desánimo o desesperanza en algún ujú, momento o alguna necesidad económica o luchas siempre vamos a tener. Y en ujú, medio de la lucha, por supuesto que siempre tenemos necesidad. Entonces tenemos que estar alertas de que no sea nuestra necesidad o nuestra propia lucha en ujú, medio de esta situación la que nos lleve a creer que verdaderamente el Espíritu me está eh, hablando a través de esta situación, ¿verdad? O que me está, a ver, ¿cómo lo digo? Que lo que yo estoy sintiendo es verdaderamente de Dios, ¿verdad? Esa es la realidad. ujú. ¿Por qué? Porque Sí. si tú no lo contrastas con la verdad de la palabra, entonces estás siendo engañada. El tema aquí es, ¿cuál es tu estándar de verdad? ¿Cuál es realmente ese, de dónde te estás agarrando en la tormenta? De Dios, ok, perfecto. ¿De qué Dios? ¿Del Dios que se reveló en la Biblia o del Dios que te han contado? Porque muchos somos cristianos que nos encanta la comida masticada. Nos encanta solo lo que nos dan de comer ya masticado, ya procesado por otras personas, cuando Dios nos ha dado el entendimiento y nos ha dado el recurso para que nosotras podamos ir a la palabra y Ujú, por el Espíritu, por el poder del Espíritu, quien nos dirige, porque esa es su función en la iglesia, ujú, dirigirnos y unirnos en un solo espíritu, en un solo conocimiento, en una sola verdad. No son ujú. varias verdades, Susana, no es que esa es tu verdad y esta es mi verdad, es una sola verdad. Y no es Sí, ni la tuya ni la mía, es la de Cristo. amén. Entonces, ese debe ser realmente nuestro parámetro sobre el cual debemos medir todo. Entonces, tenemos esa capacidad, hermanas. Todo se puede escuchar muy bonito, se puede sentir muy bonito, se puede experimentar, puedes sentir hasta un calor, es que yo sentí ese calor y empecé a sentir tal cosa en mi cuerpo. Ujú, Bueno, el cuerpo reacciona a las emociones. ¿Por qué lloramos ujú, cuando estamos tristes? ¿Por qué nos carcajeamos cuando algo me provoca risa o me siento feliz porque canto? Nuestro cuerpo mm, reacciona porque el estrés sí, nos enferma, cosas así, ¿verdad? Entonces, sí, realmente hoy detengámonos un poco y meditemos en esto. Y mm, no nos crean a nosotras, vayan a la palabra, pero de mm, verdad de una forma consciente, leyendo, ujú, leyendo los textos completos en su contexto. Si no lo entiendes o tienes dudas, busca a alguien que te explique, a alguien que sea de verdad con una fe probada, con frutos en su vida, de que tú sepas y te des cuenta que verdaderamente es una persona pues que da testimonio de ser un cristiano fiel y verdaderamente transformado y regenerado y estudioso a la palabra que te guíe, porque esas son los dones que el Espíritu ha dado a la iglesia para hacer crecer a la comunidad, ¿verdad? ujú, Entonces, amén. hagamos uso de ellos. Y, y quizás ya para terminar, eh, quisiéramos de verdad exhortarlas a que puedan, no solo como dice Carol, leer la Biblia, hacer preguntas, orar, porque podemos estar muy cómodas solo escuchando, pero tal vez de las que nos están escuchando es alguien que ha dicho, ay, esto como que ya no me parece o esto me está causando incomodidad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Sí,
Y esa es la que porque Jesús dijo, Él los llevará a la verdad, los guiará a la verdad, les recordará lo que yo les he dicho. Y Así eso es es. mucho más importante porque las emociones nos pueden pintar una realidad, Mm, pero la verdad de Dios es inconmovible. así es. Es la misma por los siglos de los siglos y de los siglos. Por eso Jesús se presentó como la verdad y Jesús también es Dios y Jesús siempre ha existido. Entonces, así como el Espíritu Santo, así también nosotras debemos tener la reverencia para tratar al Espíritu Santo, pero también, este, estar apercibidas de lo que escuchamos, porque muchas veces alguien puede decir, así se dice aquí, así se ha hecho, a mí acá, y muchas otras cosas. Pero la Biblia también nos ha advertido mucho sobre estos hombres y mujeres, porque no solo Mm, son hombres y mujeres en los postreros días. Y si así es. vemos esas características de estos hombres y mujeres de los postreros días y vemos alguna similitud con aquellos que tratan de esta forma al Espíritu Santo, yo te diría, como Huye. dice Pablo, ¿le tememos al hombre o le tememos a Dios? Sí, Y, y Dios es el que juzga, por supuesto, pero Él también nos ha llamado a juzgar en el sentido de discernir, a así juzgar es. entre lo bueno y lo malo. Por eso es que la Eva y el Adán comieron el fruto, bueno, pues eso querían ustedes saber lo bueno y lo malo, pero con un corazón pecaminoso. Por eso Mm, necesitamos la medida que no falla y es la palabra que no va a negar lo que dice del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no va a negar lo que dice la palabra, así es. ¿verdad? Y lo Entonces, necesitamos a Él para interpretar las escrituras exacto. correctamente. Por lo que tú dices, nuestro discernimiento está distorsionado, Ujú, pero un cristiano maduro tiene discernimiento porque la ujú, sabiduría viene de Dios. No sí, tiene su propia sabiduría, sino es la sabiduría de Dios. amén. Entonces, puede hacer una buena interpretación, una interpretación correcta de las palabras, de la palabra de Dios. Amén. Y las dejamos con 2 Corintios 13:14 que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea Mm, con todos ustedes. amén. Ese es nuestro Dios trino. Y pudiéramos hablar tanto más acerca del Sí, Espíritu Santo, pero quizás queremos dejar estas dos partes que hemos hablado para que puedan ustedes platicarlo, preguntarlo, orarlo e irse a la palabra. sí. Si ahora dirás, estas señoras de verdad nada que ver, no tienen al Espíritu Santo, por eso no No, lo no comprenden, saben. Sí, o cualquier cosa, bueno, si eres del Señor, la verdad es que lo vas a comprender. No porque sí. nosotras estemos más adelantadas, porque tampoco hicimos No, absolutamente nada, nada. Es por pura gracia y como amén. por pura gracia lo recibimos, por pura gracia es que estamos dando esto, es por amor a nuestras hermanas, porque somos bien tentadas con las emociones. Sí, Así de que por favor, amen al Señor con todo su corazón, pero porque obedecen y están en la Biblia, ¿verdad? En sus mm, palabras. así es, Amén. así es. Así que bueno, gracias por estar otra vez con nosotras. Gracias, Susana, por invitarme y a todas por escucharnos y pues vamos a siempre quedar orando por ustedes y primero Dios nos escuchamos en una En próxima la próxima. oportunidad. Ah, sí, por favor, tenemos que seguir. Claro que sí, con gusto. Muchas gracias, no, muchas gracias. El Señor les bendiga grandemente. Adiós.